No sale Fidel Curi, y es que a casi un año de su reingreso al reclusorio norte, el polémico empresario veracruzano, exdiputado priista y ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, no logró salir en libertad. Un juez de control le negó la modificación de la medida cautelar y el proceso por fraude continúa. Pero, ¿de qué se le acusa realmente? ¿Por qué no ha podido salir? ¿Y qué hay detrás de esta denuncia que lo tiene tras las rejas? Vamos a contarles la historia completa de este caso, porque Fidel Curi Grajales, pues es una figura muy conocida en Veracruz. Es un empresario, político, priista y sobre todo el último propietario del extinto club de fútbol Tiburones Rojos. Y durante muchos años, pues fue un personaje controversial, tanto en la cancha como fuera de ella, desde gritos a árbitros hasta deudas millonarias a jugadores y proveedores. Pero su historia más delicada no está en el fútbol, sino en los tribunales, porque hay que recordar que desde agosto del 2023, pues Fidel Curi permanece en prisión preventiva justificada por una acusación formal de fraude. ¿Quién lo denunció? Nada más y nada menos que la arrendadora internacional SADCB. Tal vez si les digo ese nombre no les suena tanto, pero es una filial del poderoso Grupo Salinas. En pocas palabras, Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con la denuncia, Fidel Curi incumplió el pago de una deuda millonaria con la arrendadora y las condiciones financieras del contrato no se cumplieron, por lo que el caso escaló a nivel penal y desde su arresto fue vinculado a proceso y enviado directamente al reclusorio norte. Fue el pasado 10 de marzo de este año. Su defensa intentó cambiar la medida cautelar para que pudiera enfrentar el proceso en libertad, pero el juez César Augusto Mendoza de la Unidad de Gestión Judicial 14 rechazó la solicitud. Consideró que persisten los riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso, así que Fidel Curi Grajales debe seguir en prisión. Ante la negativa judicial, los abogados de Curi promovieron un amparo. Fue el recurso que admitió el Juzgado Séptimo de Distrito en materia penal de la Ciudad de México. Este nuevo intento de defensa será resuelto en una audiencia constitucional este próximo 8 de mayo, donde se analizará si procede o no modificar la medida cautelar. Pero la pregunta clave es: ¿qué elementos presentará la defensa para convencer al juez de que Curi puede seguir su proceso fuera de prisión? Este no es el primer proceso penal que enfrenta Fidel Curi. Hay que recordar que en el 2019 el escándalo estalló cuando los jugadores del Club Tiburones Rojos lo denunciaron por falta de pagos. La situación fue tan crítica que la propia Liga MX le retiró el registro al equipo en diciembre de ese año y luego en septiembre del 2021 fue detenido por primera vez y enviado al penal de Almoloya. Un año después, en octubre del 2022, logró un amparo que le permitió seguir su proceso en libertad. De hecho, en ese entonces, en ese periodo tan corto, estuvo concediendo algunas entrevistas, entre ellas al famoso actor, al famoso Jorge el Burro Van Rankin, donde estuvo platicando un proceso, estuvo platicando cómo fue su proceso en prisión en esa primera ocasión. Ahí pueden estar viendo la entrevista en YouTube. Sin embargo, en agosto del 2023 fue recapturado al salir de una audiencia judicial en el Estado de México. Desde entonces no ha podido salir del reclusorio norte. Definitivamente, la historia de Fidel Curi no es solo un caso penal, es también un reflejo del entrecruce entre el poder económico, la política y, claro, hay que decirlo, el deporte en México, porque durante años Fidel Curi combinó su papel como empresario de fútbol con su actividad política en el PRI. Su cercanía con distintos gobernadores veracruzanos y su estilo tan confrontativo, pues lo volvieron una figura incómoda y notoria a la vez. Ya su caída ha sido progresiva, pero firme.
la pérdida del equipo, los escándalos de corrupción y ahora la presión de una empresa ligada a Ricardo Salinas Pliego, pues completan un panorama muy complejo para el empresario orizabeño. Esta prisión preventiva justificada, si bien ha sido polémica en otros casos, en este caso de Fidel Curi se sostiene por el historial legal previo del ex dueño de los Tiburones Rojos y los montos involucrados en las denuncias. El caso de Fidel Curi sigue en desarrollo. Este 8 de mayo será clave porque el juez decidirá si puede seguir su proceso en libertad o si deberá permanecer en el reclusorio norte. Lo cierto es que hoy por hoy la justicia no le da salida ni por la vía política ni por la vía judicial y mientras tanto el ex dueño de los Tiburones Rojos sigue sumando capítulos a una historia que más allá del fútbol pues retrata lo que pasó cuando los negocios se cruzan con el poder y no se cumplen las reglas. Continuando con la sección de noticias locales, ¿hasta dónde llegará el respaldo político para un exgobernador como lo es Cuitláhuac García Jiménez? Y es que la actual mandataria estatal, Rocío Nale, denunció hace unos días un presunto daño patrimonial de más de 1,600 millones de pesos en el sector de salud durante la administración pasada, es decir, durante la administración del propio morenista del gobierno de Cuitláhuac García. Y mientras las denuncias avanzan en Veracruz, hay alguien que ya salió a defender a Cuitláhuac y no es cualquier persona. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, que salió a defender públicamente al exgobernador. Vamos a contarles qué está pasando con este nuevo frente político que está sacudiendo a Morena desde adentro, porque todo comenzó con la cuenta pública 2023. Fue la Auditoría Superior de la Federación que reportó irregularidades por ciertos ciertos montos, pero no son montos pequeños, son millones de pesos, miles de millones de pesos en la Secretaría de Salud del estado de Veracruz. Entre adjudicaciones directas, contratos sospechosos y servicios subrogados sin justificar, la suma de presunto daño patrimonial supera los 1,600 millones de pesos. ¿Y qué hizo la actual gobernadora Rocío Nale? Habló hace unos días y aseguró que no habrá encubrimientos y que los informes de la Auditoría Superior de la Federación no solo se revisan, sino que se traducen en denuncias penales. Dijo que sí hay daño patrimonial. Se tiene que llamar a cuentas a quien fue el secretario de Salud y a quienes hayan tenido responsabilidad directa. Este miércoles 7 de mayo, durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el tema. La respuesta fue muy clara. Dijo que no tenía información suficiente sobre el caso, pero dejó un mensaje contundente. Dijo que tiene la mejor opinión de Cuitláhuac García. La presidenta obviamente evitó confrontaciones, minimizó el tema y respaldó el desempeño del exgobernador al frente del Centro Nacional de Control de Gas Natural, cargo federal al que hay que recordar fue asignado apenas terminó su administración en Veracruz. Esta declaración de la presidenta de México obviamente no pasó desapercibida. Claudia Sheinbaum optó por blindar políticamente a Cuitláhuac en lugar de abrir espacio a una investigación más profunda. Minutos después, Rocío Nale respondió durante el siguiente periodo de tiempo en sus redes sociales, en un mensaje que fue medido pero firme. La gobernadora escribió que en Veracruz hay estabilidad política y que todo se está haciendo conforme al protocolo que establece la Auditoría Superior de la Federación. Habló de observaciones, habló de que el proceso para solventarlas y del paso obligatorio hacia las denuncias en caso de responsabilidades comprobadas está en marcha. Lo que no dijo, pero todos entendieron, es que el respaldo institucional a Cuitláhuac no detendrá las investigaciones en Veracruz. El mensaje también parece ser una señal hacia adentro de Morena, porque no todo se cubrirá con una narrativa de unidad, especialmente si hay cifras y contratos cuestionables de por medio. Y es que según los datos de la auditoría, en el año 2023 se detectaron
un probable daño patrimonial por más de 177 millones de pesos por un contrato de servicios de vigilancia a hospitales, centros de salud y oficinas centrales. También se identificaron más de 53 millones que no fueron utilizados para los fines autorizados y más de 11 millones en pagos por servicios administrativos que no se comprobaron. Lo preocupante es que este tipo de irregularidades no son nuevas en Veracruz. Algunos analistas comparan el modus operandi con prácticas similares utilizadas en los sexenios anteriores, incluyendo el de Javier Duarte. Y es que un nombre clave en este caso es Roberto Ramos Alor, quien fue secretario de Salud durante buena parte del gobierno de Cuitláhuac García y hoy es coordinador del IMSS Bienestar en Veracruz, nombrado por la propia Rocío Nale. Ese nombramiento obviamente desató muchas críticas, incluso antes de esta denuncia, por su gestión polémica durante la pandemia y los escándalos por medicamentos almacenados sin distribuir. Ahora, con las denuncias en marcha, el nombre de Ramos Alor vuelve a estar en la mesa y el gobierno estatal podría tener que llamarlo a rendir cuentas, aún cuando hoy ocupa un cargo estratégico en el sistema de salud federal. Este hecho evidencia la tensión entre lealtades políticas y exigencias de rendición de cuentas, un dilema que Claudia Sheinbaum pues tendrá que enfrentar si su discurso anticorrupción quiere mantenerse coherente. Esta denuncia presentada por Nale no solo pone bajo la lupa la gestión financiera del gobierno anterior, sino que abre un capítulo incómodo para Morena, justo al inicio de un sexenio que ha prometido profundizar la transformación. Y aunque Claudia Sheinbaum ya fijó postura a favor de Cuitláhuac García, pues la realidad es que las auditorías, los contratos irregulares y las denuncias penales siguen su curso legal. Vamos a ver hasta dónde llegará este proceso, veremos si habrá responsables políticos o todo quedará en observaciones administrativas. Lo cierto es que la narrativa de unidad dentro del partido gobernante empieza a mostrar fisuras y como suele ocurrir, será la presión pública y la consistencia del gobierno de Veracruz lo que defina si esta denuncia marca un precedente o se convierte en una más que se archiva. Vamos a seguir platicando acerca de las noticias locales y vamos a platicar de una nota que llamó mucho la atención. Vamos a platicar de una nota que está relacionada con Polo Deschamps en torno a su candidatura por la alcaldía de Alvarado. ¿Puede Polo Deschamps ser candidato a la alcaldía de Alvarado, a pesar de que hoy los vemos con espectaculares y toda esta publicidad que gira en torno a Polo Deschamps? Bueno, la pregunta ya fue respondida oficialmente desde el 15 de abril, cuando el Tribunal Electoral de Veracruz validó su residencia efectiva, pero la narrativa en su contra no ha parado. Vamos a hablar de quién está detrás de la polémica, qué intereses están tocando y sobre todo qué tiene que ver esto con los 300 millones de pesos del predial municipal. Pero a ver, el pasado 15 de abril, el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolvió que Polo Deschamps cumple con todos los requisitos de elegibilidad para ser candidato a la presidencia municipal de Alvarado. Esto incluye el requisito de residencia efectiva, que había sido el punto central de los señalamientos en su contra. El tribunal concluyó literalmente que las pruebas presentadas por Polo Deschamps fueron suficientes y válidas. Esto incluye documentación oficial, domicilios acreditados y tiempo de residencia comprobable. La autoridad electoral fue muy clara, dijo que la residencia está acreditada y su candidatura es completamente legal. Entonces, si el tribunal ya resolvió, ¿por qué sigue circulando la versión de que Polo Deschamps no vive en Alvarado? Esta difusión de esta narrativa, según señalamientos del propio equipo de Morena, proviene del Partido Verde y de la actual administración municipal. Concretamente, están apuntando a Beto Cobos, candidato del Partido Verde, y a Lisette Álvarez Vera, la alcaldesa en funciones y jefa política del municipio. La razón detrás de este intento de desinformación, pues es una acusación muy seria: el presunto desvío de más de 300 millones de pesos del impuesto predial, porque según Polo Deschamps,
candidato de Morena, hay documentos que prueban irregularidades muy graves en la gestión de esos recursos y la reacción, en lugar de desmentir con datos, ha sido intentar desacreditar su candidatura desde lo legal. Esta estrategia pues definitivamente no es nueva, porque cuando un adversario político denuncia corrupción, una reacción común pues es intentar anularlo legal o mediáticamente. En este caso, el argumento de que no vive aquí, no vive en Alvarado, pues fue útil durante semanas hasta que el tribunal lo desactivó por completo con una resolución oficial. Pero aún así, el tema sigue usándose en redes sociales, en foros locales y en campañas negras sin sustento legal, pero con una carga política evidente. Pero en el fondo, esta es una disputa por el control territorial en Alvarado, pero también por acceso a recursos públicos. Y esta denuncia de los 300 millones, pues no es menor. Se trata de un reclamo sobre el manejo de uno de los impuestos más sensibles para los ciudadanos, como lo es el predial. Este requisito de residencia efectiva en un municipio, pues es una de las condiciones básicas para ser candidato. Si no, hay que recordar un poco lo que sucedió hace algunos años cuando bajaron a Miguel Ángel Yunes Márquez de la candidatura por el PAN a la alcaldía de el puerto de Veracruz. Hoy Polo del Champs sigue siendo candidato con residencia validada por el Tribunal Electoral, pero sin duda el foco ahora estará en otro tema, que es la denuncia por el desvío millonario del predial municipal. Ahí es donde está el verdadero debate público y ahí es donde los ciudadanos de Alvarado merecen respuestas claras y comprobables, tanto de Polo del Champs como a Lisette Álvarez Vera, porque en una democracia sana las campañas deben centrarse en propuestas, en rendición de cuentas, no en desinformación sin sustento, ¿no? Este 1 de junio no solamente se decidirá solo quién gobernará el municipio, sino también qué tipo de política quiere Alvarado, una que enfrente los problemas o una que los oculte. Vamos a ver qué pasará en las próximas semanas, porque definitivamente estas acusaciones, como lo está lanzando el candidato de Morena, Polo del Champs, pues no pueden ser disparadas al aire, tienen que ser disparadas con comprobaciones, porque son temas muy delicados. Y bueno, continuando con la sección de noticias locales, después de más de 2 años de espera, el Luis Pirata Fuente volverá a abrir sus puertas, pero esta vez no solamente será para ver fútbol. Habrá luces, habrá música, habrá fiesta y un artista internacional sobre el escenario. ¿Quién es? ¿Cómo será el evento? Vamos a estarles contando, vamos a contarles todos los detalles, porque este próximo sábado 17 de mayo, el Estadio Luis Pirata Fuente vivirá su gran noche. Será la inauguración oficial del nuevo estadio, ubicado en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, después de más de 2 años de reconstrucción. Hay que recordar que este proyecto comenzó en diciembre del 2022, muy poco después de que el gobierno del estado ganara el litigio contra Fidel Curi, el empresario que había tenido la concesión del inmueble. Un inmueble que durante décadas el Pirata fue casa de grandes partidos de primera división y cuna de momentos icónicos con los Tiburones Rojos, pero también fue escenario de abandono, de polémicas y hasta una desaparición oficial del club. Pero hoy todo eso comienza a quedar atrás. Esta noche que se espera el 17 de mayo no será solo una reapertura simbólica, será también el marco de un evento deportivo internacional. Será la final de la Kings League, de la Kings y Queens League, este torneo creado por Gerard Piqué y popularizado por streamers como Ibai Llanos y futbolistas como Miguel Layún. Un torneo que ha revolucionado la forma de consumir el fútbol y ahora por primera vez pisa tierra veracruzana para coronar a sus campeones en el nuevo Luis Pirata de la Fuente. De hecho, fue el mismo Miguel Layún, originario de Córdoba, Veracruz, quien confirmó la fecha en un video oficial hace algunos meses. El mismo exfutbolista, uno de los jugadores y promotores más activos de la liga, regresará a su tierra para celebrar este momento clave. Pero eso no es todo. Eso no es todo, porque apenas esta semana se confirmó que el invitado musical estelar para la noche será nada más y nada menos que Danny Ocean, el cantante venezolano que saltó a la fama mundial con el hit de Me Rehuso. Será el encargado de ponerle ritmo y emoción al espectáculo. Y ahora
Su energía se sentirá en el corazón del estadio veracruzano y ya en cuestión de los boletos para este evento están a punto de agotarse. Los precios varían desde los 200 pesos hasta los 1,800 pesos, depende mucho de la zona obviamente. Y esta Kings League, a diferencia del fútbol tradicional, pues es un fenómeno que combina el deporte, las redes sociales, el entretenimiento, y ya los equipos están formados por exfutbolistas, influencers y jugadores reclutados en redes sociales, lo que la convierte en una experiencia única donde el show y el deporte van de la mano. Definitivamente es una recuperación de identidad para Veracruz el hecho de la inauguración del estadio Luis Pirata Fuente, un estadio que por años fue símbolo de orgullo, pero lamentablemente cayó en el abandono por problemas legales, por problemas administrativos, y ahora está resurgiendo con nueva infraestructura, con nuevos eventos y con una visión más moderna, ¿no? El hecho de que se ha inaugurado con una liga internacional, un artista global y un espectáculo integral, pues habla de lo que este estadio puede representar. Puede representar como una nueva vitrina para el estado y para su gente. Y con figuras como Danny Ocean y como Miguel Ayun participando en esta nueva etapa, el mensaje es bastante claro. El Pirata está de vuelta y va con todo. Y ya cerrando con la sección de noticias internacionales, vamos a hablar de la Plaza de San Pedro, que sigue en silencio. Los ojos del mundo están puestos en una chimenea, pero hoy hubo humo negro. No hay papa. El primer día del cónclave terminó sin consenso, pero ¿qué significa eso? ¿Qué sigue? ¿Y por qué este momento es tan importante para el futuro de la iglesia? Vamos a contarles todo, porque este miércoles 7 de mayo comenzó oficialmente el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, quien falleció lamentablemente el pasado 21 de abril. A las 5:30 de la tarde, 5:46 para ser exactos, hora local, se escuchó la frase que marca el inicio de todo, que significa todos fuera. Con esa orden, las puertas de la Capilla Sixtina se cerraron y los 133 cardenales con derecho a voto, todos menores de 80 años, quedaron aislados del mundo, sin celulares, sin contacto exterior, solo con su conciencia y la mirada simbólica del Espíritu Santo. Más de 30,000 personas se reunieron en la Plaza de San Pedro con la esperanza de ver humo blanco esa misma tarde. Pero eso no ocurrió. Muy poco después de las 9 de la noche, hora de Roma, salió humo negro. Eso significa que ninguno de los cardenales alcanzó la mayoría de 2/3, es decir, al menos 89 votos para ser elegido papa. La fumata negra es una señal clara. Habrá más votaciones. Esta es una tradición que se remonta al siglo XVIII y que aún en el 2025 mantiene su misterio y solemnidad. Durante horas el mundo entero espera el color de humo porque en él está contenido el futuro del catolicismo. Mañana jueves, los cardenales se volverán a reunir a partir de las 9 de la mañana para continuar con las votaciones. Están previstas 2 rondas en la mañana y 2 más por la tarde. Si no hay elección en la primera votación matutina o vespertina, el humo negro se verá alrededor del mediodía y las 7 de la noche, tiempo de Roma. Pero si hay humo blanco antes de esas horas, será una señal clara de que ya hay un nuevo pontífice. El proceso puede extenderse varios días, pero por ahora el primer intento no logró una mayoría clara, pero esto también puede leerse como un momento de reflexión y maduración interna del colegio, ¿no? Durante la tarde, una gaviota inclusive se posó sobre la chimenea de la Capilla Sixtina. Fue una imagen que se viralizó rápidamente, ¿no? Fue vista por muchos como un símbolo de calma, de observación divina, de que algo se cocina. No sabemos, pero la Plaza de San Pedro se mantuvo en silencio y expectante. Bueno, con esta información damos por concluido el Noti Express de RN el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en un episodio más de su programa. Mi nombre es Rodrigo Crosa y los dejo siempre en sintonía.